Vean esto. La integral de la cotangente de 5x cosecante de 5x diferencial en x entre 1 más la cosecante de x a la 1/4. Entonces, nosotros volvemos a tener la idea de la función a la n. Una función a la n y la derivada tiene que estar ahí. Eso es lo que estamos integrando ahorita. Estos integrales son muy sencillos porque lo único que hacemos es que tienes tú una función a la n y la derivada de esa función ahí está, para que te quede u a la n de u y lo puedas integrar. Perfecto. Entonces es lo que tenemos. ¿Quién sería u? 1 más la cosecante de x, porque el cambio de variable siempre es u, la función f de x, y la derivada de u es f' de x. Y al sustituir, te queda u a la n de u. Son integrales sí, muy sencillas, de cambios de variables simples. Entonces, si u es 1 más cosecante de x, la derivada de u es, ¿cuál derivada de la cosecante? Menos cosecante de, a ver aquí también tienen un error, aquí este problema. No es cosecante de x, es cosecante de 5x. Porque si no, no pudiéramos resolverlo. Debemos de tener el mismo ángulo. Ahí está. ¿Ya lo corrigieron? 1 más cosecante de 5x. Y la derivada entonces es menos cosecante de 5x cotangente de 5x por 5 de x, porque es la derivada del ángulo. Y de aquí nosotros vemos que necesitamos y que nos estorba. Cosecante de 5x, cotangente de 5x de x, o sea, este y este, aquí está, es la derivada. Por lo tanto, el menos 5 lo vamos a pasar del lado izquierdo. El menos 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Cosecante de 5x, cotangente de 5x de x. Y ya nada más sustituimos. Cotangente de 5x, cosecante de 5x de x es menos de u entre 5. Menos, voy a poner el de u, entre 5. Entonces, menos 1/5. Acuérdense que las constantes siempre salen de la integral. Y luego tienes abajo 1 más cosecante de 5x es u. Y está a la 1/4. Recuerden que para integrar esta, pasamos u como u a la menos 1/4 de u y entonces integramos. Menos 1/4 más 4/4, 3/4, entonces nos queda menos 1/5 de u a la 3/4 sobre 3/4 más c. Yo sé que cuando divido entre una fracción, lo único que hago es voltear la fracción para multiplicar por el menos 1/5, es decir, menos 1/5 por, si es 3/4, multiplico por 4/3, o sea, volteo la fracción. Las fracciones se multiplican de forma directa, entonces nos queda menos 4/15 de u a la 3/4 más c. Pones más c cuando ya integraste, pero como nosotros empezamos en x, entonces debemos de terminar en x. ¿Quién era u? 1 más 5x. Por lo tanto, la respuesta será menos 4 sobre 15, u, que es 1 más
cosecante de 5x todo a la 3/4 más c. Esa es el resultado de la integral. Ahora tenemos funciones trigonométricas. Aquí no necesitamos encontrar la integral de las funciones trigonométricas, pero tenemos nosotros que seguir con el aprendizaje. Entonces, ¿qué nos falta saber? Pues integrales de funciones trigonométricas y luego aplicar también esta forma. Por ejemplo, vamos a escribir las integrales de las funciones trigonométricas. Nosotros ya no las sabemos porque si te sabes las derivadas, entonces las integrales, pues es una antiderivada. Para esto vamos a recordar las derivadas de las funciones trigonométricas. Yo sé que la derivada en x del seno de u es el coseno de u derivada de u. Yo sé que la derivada en x del coseno de u es menos seno de u derivada de u. ¿Cierto? A ver, vamos a deducirlas mejor de una por una. Así es más fácil, para que lo apunten ustedes ahí en su libro. En una hoja blanca, la derivada de x del seno de u es igual a la derivada al coseno de u por la derivada de u. Entonces, si nosotros integramos en ambos lados, te queda que la integral del coseno de u, la derivada con la integral se eliminan porque son funciones operadores, ¿verdad? Seno de u y una posible constante. Entonces, la integral del coseno es seno de u. La derivada en x del coseno de u es, la derivada del coseno es menos seno de u por la derivada de u. Por lo tanto, si tú aplicas la integral en ambos lados, la integral y la integral, recuerden que las constantes, los signos van afuera de la integral. Entonces, de aquí podemos decir que la integral del seno de u derivada de u es igual a menos, este se va, está multiplicando, pasa dividiendo y entonces nos queda menos coseno de u más una posible constante. La derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u derivada de u. Por lo tanto, tenemos nosotros que la integral de la secante cuadrada de u, si quitamos las derivadas con la integral, nos queda que la integral de la secante cuadrada de u derivada de u es igual a tangente de u y una posible constante, la integral de la secante cuadrada. Ahora sigue la cotangente. La integral, bueno, antes, la derivada de la cotangente de u es menos cosecante cuadrada de u derivada de u. Por lo tanto, la integramos en ambos lados y tenemos nosotros que la integral de la cosecante cuadrada de u derivada de u es igual, este menos igual pasa de este lado, menos cotangente de u. La integral, la derivada de la secante de u es secante de u
tangente de u y derivada de u. Por lo tanto, si nosotros ponemos la integral en ambos lados, entonces nosotros tenemos que la integral de la secante de u, tangente de u, derivada de u, se va a esta y es la secante de u más c. Aquí nos faltó más c. Y por último nos queda la de la cosecante. La derivada de la cosecante de u es cosecante de u cosecante de u, cotangente de u, derivada de u, pero acuérdense que es negativa. Por lo tanto, la integral, este menos pasa de este lado, la integral de la cosecante de u, cotangente de u, derivada de u, es menos cosecante de u más c. Estas son las integrales de las funciones trigonométricas. Hasta ahorita nosotros sabemos que la integral del coseno es seno, la integral del seno es menos coseno, la integral de la secante cuadrada es tangente, la integral de la cosecante cuadrada es menos cotangente, la integral de la secante tangente es secante y la integral de la cosecante cotangente es menos cosecante. Solo sabemos esas. Nos quedan pendientes de saber si yo borro. Voy a borrar estas para que me queden las integrales que voy a usar. Es esta, es esta. Y esa. Entonces, ojo, son 6 funciones trigonométricas, pero nosotros nada más conocemos la integral del coseno de u, del seno de u, de la secante cuadrada, de la cosecante cuadrada, de la secante por la tangente y de la cosecante por la cotangente. Nada más. Nos falta, y más adelante vamos a ver, bueno, nos falta saber cuál es la integral de la tangente. No la conocemos. ¿Cuál es la integral de la cotangente? Tampoco la conozco. Sí, conozco la integral de la cosecante cuadrada y de la cosecante por la cotangente, pero no de la cotangente. ¿Y cuál es la integral de la secante? Y la integral de la cosecante, tampoco la conocemos. Nos faltan esas 4, no las conocemos. Hasta ahorita no sabemos cuál es el resultado de estas integrales. Y las vamos a ver más adelante. Pero para empezar tenemos estas 6. Y con estas 6 vamos a trabajar ahorita. Las integrales de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, cuando tú tienes funciones trigonométricas, entonces las integrales por cambio de variable resultan muy fácil si es que te las sabes. Si te sabes las derivadas, pues te sabes las integrales porque son unas funciones, es una antiderivada. La integral de e a la x coseno de e a la x de x. Esa es la primera integral que vamos a resolver. Ojo, yo sé la integral del coseno de u por la derivada de u, es decir, coseno de u derivada de u. Pero ¿qué pasa? El u es una e a la x. Por lo tanto, necesito yo hacer un cambio de variable para tener una simple u, una simple x.
U es e a la x y la derivada de u es e a la x de x. E a la x de x, aquí está. Entonces nos queda la integral e a la x de x es, perdón, esta e a la x es del ángulo. E a la x de x es de u y es coseno de u. Este es u. Coseno de u y e a la x de x es de u. Ya tenemos la integral del coseno de u. Y la integral del coseno de u es seno de u más c. Pero ¿quién era u? E a la x. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Siempre que tienes tú una función trigonométrica donde el ángulo no es una simple x, entonces debemos de cambiar el ángulo. Por ejemplo, la integral de la secante cuadrada de la raíz de 1 menos x sobre la raíz de 1 menos x de x. Nosotros sabemos la integral de la secante cuadrada de u. Esa sí me la sé, es la tangente de u más c. Pero aquí el ángulo es la raíz de 1 menos x. Entonces, si u es igual a la raíz de 1 menos x, porque siempre debemos de hacer un cambio de variable ahí en el ángulo. Entonces, la derivada de u es, esto es como si tú tuvieras 1 menos x a la 1 medio. Y la derivada es 1 medio de 1 menos x a la menos 1 medio, que es n por la función a la n menos 1, y derivo la función. La derivada de 1 menos x es menos 1. La derivada de 1 menos x, menos 1. Si yo simplifico por el diferencial en x, nos queda menos 1 medio de dx sobre la raíz de 1 menos x, porque está como x a la menos 1 medio, entonces baja con signo positivo. Y es justamente esto, dx sobre 1 menos la raíz de x. ¿Quién me está estorbando? Pues este menos 1 medio y va a pasar como en menos 2 de u es igual a dx sobre la raíz de 1 menos x. Por lo tanto, nos queda la integral de la secante cuadrada de la raíz de 1 menos x, que es u dx sobre la raíz de 1 menos x, aquí está, dx sobre la raíz de 1 menos x, y esto es menos 2 de u. El menos 2 lo pongo fuera y el de u lo pongo ahí para poderlo integrar. Estas integrales son simples, u y du. Ahí está, ahí tienes la función y la derivada de la función, ahí debe de estar. ¿Cuál integral de la secante cuadrada? Menos 2 tangente de u más c. ¿Por qué sé que la integral de la secante cuadrada es la tangente? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrada. ¿Pero quién era u? Porque debemos determinar en funciones de x. U es la raíz de 1 menos x más c. ¿Tienen en su libro más ejemplos de estos con funciones trigonométricas? Antes de los ejercicios, ¿tienen más ejemplos?
En la página 50, creo. ¿Y me lo puede dictar? Es, ah, la S grande se me fue el nombre. La integral. Sí, secante cuadrada. No sé. No sé, ya lo hicimos. Perdón. Este ya lo hicimos. Entonces no tienen más ejemplos. No, nada más vienen esos dos. Ok. La integral seno a la 5 de 2x por el coseno de 2x. A ver, ¿quién sería u? Ahora, ¿cuál es la función que está elevada a la n? El seno de 2x. Vamos a acordarnos que en las funciones trigonométricas la potencia la puedes escribir así o la puedes escribir de esta forma. Y es exactamente lo mismo. Entonces aquí vemos que el seno de 2x está elevado a la 5 y la derivada del seno es el coseno de 2x por 2 de x. Tenemos todavía la forma u y de u a la n de u. El 2 es una constante, entonces pasa como du entre 2 es igual al coseno de 2x de x. ¿Quién es u? Seno de 2x y está elevado a la 5. ¿Y quién es du? Coseno de 2x de x es du entre 2. Entonces sustituimos en la integral. Al sustituir en la integral nos queda seno de 2x es u y está elevado a la 5. Coseno de 2x de x es du entre 2. El du aquí y entre 2 afuera. Un medio de la integral de u a la 5 de u. Entonces, un medio de u a la 6 entre 6 más c. Y recuerden ustedes que nosotros volteamos la fracción. Si aquí es 6 entre 1, entonces multiplicamos por un sexto. Y nos queda 1 sobre 12 de u a la 6 más c. ¿Y quién es u? Seno de 2x. Entonces el resultado es 1 entre 12, u, que es seno de 2x, a la 6 más c. Esa es la integral. Y tenemos la misma forma, u a la n de u. ¿Hay alguna duda con ese? No, profe. Tangente a la 1/3 de e a la x por la secante cuadrada de e a la x y el diferencial de x. Vamos a analizar este problema. Nosotros debemos de tener una u a la n y la derivada de u. Eso es lo que yo estoy buscando. Una u a la n y su derivada para poderla integrar, porque no sabemos hacer otra cosa más que esto. Entonces, ambas funciones trigonométricas están en potencia, ¿cierto? Y tengo que analizar cada una. A ver,
Si U es la tangente, la derivada ahí está. La derivada de la tangente está ahí. Transición. No, la derivada de la tangente es secante cuadrada. Sí, sí está. Si U es la tangente, la derivada es secante cuadrada y aquí está, secante cuadrada de e a la x. Entonces, así es como analizamos este tipo de problemas. Si U es la secante de e a la x, la derivada es secante de e a la x, tangente de e a la x, y esto se complica un poco más. Entonces vemos que esta está directa. Es una integral por cambio de variable muy simple. Si U es la tangente de e a la x, aquí nada más nosotros nos falta para que lo escriban en su integral. Aquí me falta una e a la x para poderla integrar. Si U es la tangente de e a la x, entonces la derivada de U es secante cuadrada de e a la x por la derivada del ángulo, que es e a la x, la voy a poner al principio, de x. Entonces, ya tenemos nosotros, ya podemos formar nuestra integral. E a la x secante cuadrada de e a la x por dx, aquí está e a la x secante cuadrada de e a la x por dx. Así es que solamente nos queda. La tangente de e a la x es u y está elevada a la 1/3. E a la x secante cuadrada de e a la x de x es de u. Al integrar 1/3 más 3/3, 4/3 sobre 4/3 más c. La fracción se voltea y nos queda 3/4 de u a la 4/3 más c. ¿Y quién es u? 3/4 de la tangente a la 4/3 de e a la x más c. Si quieres poner aquí paréntesis, es correcto. 4/3, ¿verdad? De e a la x más c. Y así podemos seguir haciendo integrales en donde tengamos u y su derivada. Son muy sencillas estas integrales. Tenemos u y la derivada de u. Por ejemplo, este está emocionante. Cosecante a la menos 5 de x por cotangente de x de x. Voy a borrar esta. Para las funciones trigonométricas nada más tenemos dos opciones. O tienes la integral de la cosecante cuadrada, porque hay cosecante y cotangente. O tienes la integral de la cosecante por la cotangente. Nada más. Solamente puedes tener esas dos opciones. Y observamos esta. Yo no tengo una cosecante cuadrada aquí. Pudiera tenerla porque pudiera separar esta como cosecante a la menos 7
por cosecante cuadrada, ¿cierto? Porque las potencias se suman. Menos 7 más 2 es menos 5 y ya lo tengo. Y te queda la cotangente de x. Pero si u es la cosecante, la derivada de u es cosecante cotangente. Y pues yo no tengo esto aquí. Quedaría muy difícil de hacerlo. Y entonces observo, o es más fácil observar. A ver, si u es igual a la cosecante de x, entonces, ¿quién es la derivada de u? Menos cosecante de x cotangente de x de x. Y entonces observo que esto sí lo pudiera tener de la integral de arriba. ¿De qué manera lo pudiera obtener? Es muy sencillo. Si tú tienes ahí cosecante a la menos 5, pues entonces si le quitas una, porque aquí necesito una en la derivada, me queda cosecante a la menos 6 de x, cosecante de x, cotangente de x, ¿cierto? ¿Por qué cosecante cotangente? Porque la necesito para la derivada. Entonces, quítale 1 al menos 5, quítale una y ya tienes la derivada. Y ya tienes la forma u de u. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. U ya lo teníamos. U es la cosecante de x. Y la derivada es menos cosecante de x cotangente de x. Por lo tanto, nosotros debemos de tener por aquí un signo. Menos la integral de u a la menos 6 de u. U es la cosecante y está a la menos 6. Cosecante de x cotangente de x es du. ¿Cuál es la integral de u a la menos 6 menos u a la menos 5? Porque le sumamos 1 y lo dividimos entre menos 5 más 6. Y entonces va a ser un quinto de u a la menos 5 más 6. ¿Y quién es u? Cosecante a la menos 5 de x más c. Esa es la integral. Porque nada más teníamos dos opciones, que u sea la cosecante o que u sea la cotangente. Y si u es la cotangente, la derivada es cosecante cuadrada y esto no lo íbamos a sacar de ahí, no habría forma de encontrar esto. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. De la misma forma, como nosotros podríamos resolver la siguiente. La integral de la secante al cubo de, vamos a ponerlo, de e a la 3x por tangente de e a la 3x y la exponencial e a la 3x por aquí de x. Y entonces, aquí es fácil ver quién sería u porque u está la función trigonométrica al cubo, pero hay que checar dos cosas. Y analizas, a ver,
si u es la secante de x, vamos a ponerlo así. Si u es la secante de x, ¿quién es la derivada? Secante de x, tangente de x. ¿Y yo puedo obtener la derivada de aquí? Pues sí. E a la 3x, nada más que tengo que poner secante cuadrada de e a la 3x y aquí la derivada. Secante de e a la 3x, tangente de e a la 3x de x. ¿Cierto? Le quito una y ya tengo el diferencial. La otra opción sería, bueno, a ver, si u es la tangente, la derivada, pues sería secante cuadrada. Y lo que yo pudiera ver con esta opción es que aquí, pues me iba a sobrar una secante y ya no podría yo encontrarla de ninguna manera. No podría sustituirla a u. Entonces, la opción correcta es esta. Y nada más tienes dos. Siempre nada más tienes dos opciones. Si u es la secante, la derivada es secante tangente. Eso sí lo puedo obtener si yo le quito 1 a la secante y ya te queda secante tangente. De la otra manera, si u es la tangente, la derivada es la secante cuadrada. Entonces, si yo quito una secante cuadrada de aquí, nada más te queda una secante y esa no puedo convertirla a u. Entonces, ahora sí, hago mi cambio de variable como debe de ser. Si u es la secante de e a la 3x, la derivada de u es secante de e a la 3x, tangente de e a la 3x por 3 e a la 3x, que es la derivada de la exponencial y el diferencial en x. Secante de e a la 3x, tangente de e a la 3x por dx, aquí está. E a la 3x también, o sea, tienes esto y esto. Lo único que te estorba es la constante. E a la 3x, secante de e a la 3x, tangente de e a la 3x de x. E a la 3x, secante de e a la 3x, tangente de e a la 3x por dx. Entonces, la constante sale como du entre 3. Secante de e a la 3x, tangente de e a la 3x, y e a la 3x también debe de estar por aquí, de x. Y ya nada más integramos. 1/3, si u es la secante y está al cuadrado, pues u al cuadrada, y todo lo demás es de u. E a la 3x, secante de la 3x, tangente de la 3x de x, todo eso es de u. Y entonces nos queda 1/3 de u al cubo sobre 3 más c. O sea, 1/9 de u secante de e a la 3x al cubo. De e a la 3x más 0. ¿Sí? Ok, vamos a hacer el último problema de este tipo. La integral de la cotangente al cubo de x por la que es secante cuadrada de x. Entonces tienes cotangente y cosecante. Entonces nada más tienes de dos sopas. O la u es la cotangente o la u es la cosecante. Tienes que ver, bueno, quién es el que te va a ayudar a resolver esta integral.
Si u es la cotangente, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. Y si u es la cosecante, la derivada es menos cosecante de x cotangente de x de x. ¿Cierto? Menos cosecante de x cotangente de x de x. Entonces, ¿cuál es la que te va a ayudar a resolver esta? Si u es la cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrada. Pues parece ser que aquí está. Porque de otra manera, si u fuera la cosecante, la derivada sería cosecante cotangente. Y entonces esta nos va a quedar volando, nos van a quedar volando dos, porque de aquí vamos a utilizar una. Por lo tanto, es la primera. Si u es la cotangente de x, la derivada es menos cosecante cuadrada de x, derivada de x. Menos de u sobre la cosecante cuadrada de x, derivada de x. Y entonces sustituimos en la integral. Menos la integral de la cotangente, que es u, y está al cubo, y cosecante cuadrada de x es simplemente de u. La integral es u a la 4 sobre 4 más c. Y esto es igual a menos un cuarto de la cotangente a la cuarta de x más la constante. Y vamos a dejar entonces hasta aquí estas integrales de las funciones trigonométricas para pasarnos a la otra integral. Vamos a borrar esto. Todas estas integrales son u y du. La integral de e a la u de u es igual a e a la u más c. A ver, vamos a ver esto. Desde aquí. ¿Cuál es la derivada de e a la u? ¿Se acuerdan? Pues e a la u derivada de u, ¿cierto? Entonces, si integramos en ambos lados, esto se elimina y la integral de e a la u de u es simplemente e a la u y una posible constante. Vamos a analizar estas integrales porque en ecuaciones diferenciales las vamos a usar mucho. Por ejemplo, si tú tienes la integral de e a la 5x de x, hay que checar. Nosotros tenemos aquí la integral de e a la u, una simple u. Cuando la exponencial no tenga una simple x, tienes que hacer cambios de variable. Por ejemplo, u es igual a 5x y la derivada de u, 5 de x. Por lo tanto, de u entre 5 es de x. Y nos queda un quinto la integral de e a la u derivada de u. Y la integral de e a la u es e a la u, es la misma. Un quinto de e a la u más c. ¿Y quién era u? Pues 5x. Las integrales de las funciones exponenciales son simples. Y seguimos nosotros integrando funciones trigonométricas a la n. Perdón, funciones a la n. Por ejemplo, y vamos haciendo estos problemas cada vez un poquito más emocionantes. La integral
de e a la 3x más 2 de x. Tenemos nosotros aquí la integral de e a la 3x más 2 de x. No tenemos una simple u. Entonces, ¿quién es u? Perdón, no tenemos una simple x. 3x más 2. ¿Quién es la derivada de u? 3 de x. Entonces nos queda de u entre 3 es igual a dx. 1/3 de la integral de e a la u derivada de u. E a la u derivada de u. Y la integral de e a la u es, pues, e a la u más c. 1/3 de e a la 3x más 2 más c. Y con este problema, nosotros tenemos ya que deducir cuál sería la integral ¿Cuál sería la integral de e a la a por x más b de x? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Que se deriva siempre la función. Entonces la integral va a ser 1 sobre a, e a la a por x más b más c. Eso ya lo tenemos que aprender y lo apuntamos también ahí en nuestra libreta. Porque tenemos nosotros que ser capaces de integrar estas funciones rápidas, porque son simples. Después vamos a ver cambios, técnicas de integración y estas las tenemos que hacer muy rápido. Con esto podemos decir que la integral de e a la menos 2x más 1 de x, ¿a qué va a ser igual? Pues a menos 1/2, e a la menos 2x más 1 más c. Por esto, 1 sobre a, 1 sobre menos 2, e a la menos 2x más 1 más c. ¿Cuál es la integral? A ver, vamos a resolverla de este lado. ¿Cuál es la integral de e a la 6x más 5 de x? 1 sobre 6, e a la 6x más 5 más c. Luego, ¿qué pasa cuando la función exponencial no es una función lineal, lo que tú tienes aquí? Ah, pues es muy sencillo, porque sigues derivando, sigues haciendo cambio de variable y la derivada debe de estar ahí. Por ejemplo, x cuadrada de e a la x al cubo de x. Y tenemos nosotros aquí. Si u es x al cubo, la derivada es 3x cuadrada de x. X cuadrada de x, ahí está. X cuadrada de x. Ya nada más nos estorba el 3. Y tenemos 1/3 de la integral x cuadrada de e a la u derivada de u. X cuadrada de x es de u entre 3. 1/3 de e a la u más c. Entonces, 1/3 de e a la x al cubo más c.
también podemos tener nosotros este tipo de integral. Se pone cada vez más emocionante. La integral de podríamos poner aquí cosecante cuadrada de x e a la cotangente de x de x. La integral de la cosecante cuadrada de x por e a la cotangente de x de x. Entonces, ¿quién sería u? Pues la cotangente de x. Y la derivada menos cosecante cuadrada de x, ahí está en la integral. Entonces ya con estas integrales, pues ya vemos como que ya no tienen chiste. O sea, u está ahí, la derivada también. Y nada más hay que integrarlas, menos la integral, e a la u, y cosecante cuadrada de x es de u, y la integral de e a la u es e a la u más c, y entonces tenemos menos e a la cotangente de x más c. E a la cotangente de x más c. ¿Sí? Vamos a dejar entonces estas integrales de las exponenciales, donde el u y de u. Y vamos a pasarnos con las integrales que producen logaritmo natural. Integrales que producen un logaritmo natural. Vean, yo sé que la derivada del logaritmo natural de x es la derivada, bueno, las hemos estado escribiendo de esta forma. La derivada en x del logaritmo natural de u es la derivada de u sobre u, ¿cierto? Entonces, si yo integro en ambos lados, integro del lado izquierdo, integro del lado derecho, me queda que la derivada con la integral se va y es la integral de du sobre u es igual al logaritmo natural de u. Esas integrales son las que nosotros ahora vamos a tener. Acuérdense que la definición de las integrales era la integral de u a la n de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c, siempre y cuando n fuera diferente de menos 1. Eso era la definición, así estaba. ¿Por qué diferente de menos 1? Porque cuando tú tienes la integral de u a la menos 1 de u, que es justamente esto, de u entre u, pues esto es un logaritmo natural de u más la constante, ¿verdad? Y podemos jugar nosotros con estas integrales y empezar a escribirlas, a inventarlas.